¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles este espacio de tiempo que nos están brindando ahí en sus agendas. Es un placer compartir con ustedes esta plática. Espero sea amena. Gracias de nueva cuenta. Y permítame presentarme. Mi nombre es Yair López. Soy ingeniero aquí en Ángel Electrónica. El día de hoy vamos a platicar un poquito digerible, un poquito sencillo, por llamarlo de alguna manera, sobre un par de temas que están ahorita fervientes, bastante fuertes en la actualidad. Agricultura inteligente y LoRaWAN, la relación que hay entre ellos y cómo ha ido aumentando el uso de estas tecnologías en un sector tan importante como es la agricultura para la economía aquí en México a lo largo de la historia. Si me lo permiten, vamos a comenzar con esta plática. Es un poquito más conceptual, dejando un poquito al lado el tema técnico, simplemente para introducirnos a este tipo de tecnología. Y bueno, antes de empezar, les recuerdo al final, hay un pequeño segmento ahí de preguntas y respuestas. En caso de que tengan alguna duda o quieran externar alguna inquietud, por favor háganla saber y vamos a tratar de darle solución. Entonces, agradeciendo de nueva cuenta su espacio, vamos a dar comienzo con la plática. La agricultura 4.0, un concepto que actualmente, que hoy en día está sonando bastante, tiene un contexto, tiene un porqué. Vamos a hablar un poco sobre ello. Eh, la FAO en el 2020 justamente lanza un dato sobre la población mundial. Nos dice que en el 2020 más o menos había unos 7.794.798.729 habitantes aquí en el mundo. Para el 2050 se estima que hay unos 9.700 millones de personas en el mundo. Eso nos dice, la FAO nos dice que para el 2050 tenemos que aumentar la producción de alimentos en un 70% más con respecto a lo que se dio en el 2006. Eso para poder satisfacer justamente la demanda de alimento por cada habitante que hay en la Tierra. Aquí en México, siendo un poquito más localizándonos geográficamente aquí en el país, lamentablemente el crecimiento agro con la parte tecnológica no ha ido tan rápido como quisiéramos. Esta combinación de elementos entre la ciencia agronómica con la tecnología nos ha requerido bastante tiempo para poderlo ver tangible, para poder ver directamente resultados concretos. Un dato curioso, ahí la ENA en el 2017 arrojaba el dato que de los tractores que estaban en uso en esta actividad, el 44.3% tenía ya una antigüedad de más de 15 años y el 12.1% tenía una antigüedad de 10 años. O sea, estábamos trabajando con maquinaria ya muy arcaica, maquinaria muy antigua. Afortunadamente, México es un país vasto, es un país muy rico en mucha biodiversidad, geográficamente hablando, y justamente la misma FAO nos daba el dato de que en el 73% del territorio mexicano, 145 millones de hectáreas están dedicadas a lo que es la actividad agropecuaria. De esos 145 millones de hectáreas, 32.4 millones de hectáreas están destinadas a la cosecha. O sea, somos vastos al momento de poder plantar, poder cultivar. Se ha ido relacionando un poquito más la tecnología con la agricultura, sí, ha ido creciendo esto, sí, y prueba de ello es que México en el 2018 entró dentro de las 10 principales economías exportadoras de productos agrícolas a nivel mundial. Ese dato nos lo arroja la Organización Mundial de Comercio. De hecho, ahí del lado derecho podemos ver la imagen. Nosotros entramos ya dentro de las 10 principales economías, siendo las regiones más productivas del país Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Querétaro. Eso es indicativo justamente de que la tecnología ha ido avanzando de la mano con muchos aspectos aquí en nuestro país y la agricultura es uno de ellos. La misma FAO nos da un dato interesante donde ella recomienda que un país debe producir el 75% de los alimentos que su población consume. Actualmente México produce el 55%. La FAO se ha encargado de demostrar que hay
vasta necesidad de poder aumentar significativamente la producción mundial de alimentos para el 2050, por los datos que les he mencionado. México, lógicamente, está dentro de esa necesidad de producción para poder satisfacer la necesidad de alimento. Damos pie justamente al concepto de agricultura 4.0. Es considerada la agricultura 4.0 la segunda revolución verde. ¿A qué me refiero? Ya hubo una revolución verde. A este movimiento se le conoce así, surgió a principios del siglo XX. Hablamos más o menos entre 1940 y 1970 ahí en Estados Unidos. Y básicamente se basó en la producción a través de monocultivos. ¿Qué quiere decir esto? Era el cultivo en hectáreas de tierra destinadas únicamente a un solo tipo de producto, en donde se utilizaron con mayor implicación lo que fue fertilizantes y pesticidas, plaguicidas. De igual manera se utilizó grandes cantidades de agua. Eso permitió que la producción agrícola creciera muchísimo, que superara con creces incluso el número de aumento en la población, o sea, fue mayor. Fue un movimiento bastante fuerte y la agricultura 4.0 es considerada la segunda revolución verde, en donde ahora se concentra en poder resolver un problema que tiene como factor principal la demanda creciente de alimentos, por lo que comentamos de la demanda de población, el aumento de población, pero ahora teniendo en consideración que contamos con recursos bastante menguantes. Si bien nos damos cuenta, los recursos que hay en la tierra han sido explotados de manera bastante fuerte. Cada vez contamos con recursos más bajos, a lo mejor de menor calidad. Entonces, ahora la segunda revolución verde, que es la agricultura 4.0, se va a encargar de dar demanda, de solucionar esa demanda creciente con recursos menguantes. Hay en la diapositiva una pequeña descripción, una pequeña definición más bien sobre lo que es la agricultura 4.0, un poquito más técnica, por ejemplo, de alguna manera, pero vamos a dar pie a lo que concierne la agricultura 4.0. Como les comenté, es una revolución en la producción de alimentos, llamada la segunda revolución verde, en donde se va a encargar ahora de incorporar tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es confiar, ya no es bueno confiar en señales visuales o algunos indicadores pasivos que se tenían anteriormente en el análisis de un cultivo, por ejemplo, de parte de un agricultor. Ahora, para poder hacer más eficiente este proceso, se da lugar a integrar tecnologías que hagan más eficiente justamente este espectro de análisis que tenemos en el campo. Incorporamos tecnología con el fin de poder obtener resultados más precisos y poder actuar de manera más eficiente. Se basa justamente en la recopilación y el análisis de datos. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese análisis, a través de qué dispositivos. Y la idea es justamente recopilar datos, analizar datos, poder actuar, como les comentaba, de una manera más eficiente en un problema que yo pueda llegar a tener. Básicamente es la habilidad de colectar, usar e intercambiar información de manera remota. Esto es básicamente la agricultura 4.0 a grosso modo. Es agrupar toda esa información que se está recolectando y ponerla a la disponibilidad del agricultor a través de Internet. Tenerla en la palma de su mano, a través de su celular o de una computadora, sin importar el lugar en el que él se encuentre. Otro concepto importante que va muy relacionado con la agricultura 4.0 es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión da un enfoque nuevo a lo que conocíamos en el campo. Cuando uno hablaba del campo, incluso hoy en día sigue perdurando esa imagen, hacía referencia uno mentalmente a poner una semilla en la tierra, depositar un poco de agua, que el solecito le diera y la planta iba a crecer. Está muy equivocado ese concepto. De hecho, ahí la imagen principal que vemos ahí en el medio es el cuadro American Gothic, seguramente lo han de conocer, el cuadro de Grant Wood de 1930, que refleja básicamente el pensamiento que tenemos hoy en día de la agricultura. Afortunadamente, la realidad es otra. Hablamos de agricultura 4.0, vamos a hablar de agricultura de precisión. Ya son procesos,
como lo comentamos, revoluciones en donde ya la tecnología, la digitalización de los procesos nos alcanzó. Hay muchos sectores industriales que actualmente cuentan con tecnología. La agricultura no ha escapado de eso. Y bueno, a nivel México ha permitido posicionar a nuestro país como una potencia en exportación de muchísimos productos. En pantalla podemos ver igual una definición sobre lo que es la agricultura de precisión. Esta la da la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Es un tanto técnica la definición. Básicamente gira sobre la agricultura de precisión, se basa en el uso de tecnologías digitales para poder medir algunos parámetros que condicionan un cultivo. ¿Qué parámetros pueden ser esto? Por ejemplo, la climatología que está alrededor del cultivo. Otro dato bastante importante, la composición del suelo, hablamos de humedad relativa, hablamos de temperatura, datos de ese tipo que al momento de tenerlos van a permitir, como les vengo mencionando, tomar una decisión más eficiente que pueda incrementar incluso mis recursos. Aquí en pantalla podemos ver otras definiciones un poquito más digeribles, menos técnicas, donde hace mención de la gestión de parcelas agrícolas a través de la recolección de datos, la interpretación y la aplicación, el empleo de nuevas tecnologías para un estudio detallado de la tierra, con el fin de aplicar de manera localizada cada tratamiento. Y a mí en particular, una que me gusta mucho es la agricultura de precisión trata de hacer lo correcto en el lugar y momento adecuado con la cantidad correcta. Lo que vengo mencionando es hacerlo eficiente, hacerlo preciso, hacerlo bastante objetivo y obtener todos los recursos necesarios de mi proceso de agricultura. Esta agricultura de precisión justamente cuenta con 3 etapas. Hablamos de recolección de datos, interpretación y aplicación. Vemos un esquema, ejemplificando lo que les acabo de comentar. Por ejemplo, un dron. Hay drones que se encargan de hacer la recolección de un análisis del suelo a través de una cámara espectral. Hacen la recolección de esos datos. Se interpretan esos datos en una computadora a través de un software especializado y al tener el resultado de la interpretación se hace la aplicación. En el caso, por ejemplo, del dron, se interpretan los datos, se interpretan las fotos que se han tomado, se hace, por ejemplo, un análisis de suelo con un índice NDVI, se obtienen los datos y puedo yo hacer la aplicación. Muchas personas ocupan los drones para hacer ese estudio del suelo. Al obtener los datos, esos datos los mete en otro dron que se va a encargar, por ejemplo, de aplicar productos agroquímicos, aplicados únicamente en el área en donde yo quiero que se aplique. Por ejemplo, si tenemos una plaga y yo aviento un producto bastante fuerte para matar la plaga, no me conviene aventarlo en todo el cultivo si yo nada más lo tengo focalizado en una sección. Entonces, aquí es donde entra justamente ese proceso de la agricultura de precisión, hacer una aplicación precisa para evitar daños colaterales y que mi resultado sea bastante bueno. Todo esto de la agricultura de 4.0 a la agricultura de precisión interactúa con diversas tecnologías que se han ido aplicando a lo largo del tiempo. Vamos a tocar algunas de ellas. Los sensores. Ahorita vamos a demostrar algunos sensores aquí en pantalla. Pero bueno, básicamente los sensores sirven para tomar todos los datos que hay en el campo. Voy a hacer la medición con ellos. El sensor nos va a proporcionar de manera detallada el dato que a mí me interesa. Este dato va a ser de gran ayuda para poder optimizar en muchas ocasiones los recursos que se están implementando en mi cultivo. Hay vasta cantidad de sensores, hay sensores meteorológicos que van a medir a lo mejor la temperatura ambiente del invernadero, un sensor de CO2 que va a medir la concentración justamente de este gas, va a haber algunas ondas de humedad que van a medir la humedad que hay en la tierra, en mi cultivo en específico. Una tecnología que hoy en día se está utilizando mucho gracias a que está creciendo bastante, ha bajado sus costos y bueno, prácticamente lo puede implementar desde un estudiante de una escuela o algún
alguna industria, alguna empresa dedicada al agro ya industrialmente. Otra tecnología, como les venía mencionando, son los drones. Del lado izquierdo podemos ver un Phantom 4 multispectral, un dron capaz de poder tomar este tipo de imágenes, justamente el ejemplo que les comentaba, en donde va a tomar imágenes del suelo, va a hacer un análisis, en este caso en el DBI. Esta información la puede pasar al dron que tenemos a la derecha, un Atlas T20, que de hecho nosotros trabajamos directamente con esos drones, en donde yo voy a depositar esa información ya de manera exacta y el dron puede ir a aplicar el producto agroquímico vía aérea de manera focalizada. Entonces, esta es otra tecnología, una de las más fuertes desde mi punto de vista, de las más usadas actualmente en el agro, en el campo. Tenemos el Internet de las Cosas, muchos de ustedes están familiarizados con ese concepto. Y bueno, es cuando hablamos de Internet de las Cosas, hacemos referencia a la tecnología que nos permite conectar diversos dispositivos justamente con Internet. Básicamente, los datos que tenemos captados ya por los sensores, por alguna estación, por maquinarias, ahora los transmitimos a la red para poder hacer el análisis. Y esa transmisión lo hacemos justamente con el Internet de las Cosas. Punto importante también, inteligencia artificial, Big Data y Machine Learning. Estas tres tecnologías son las responsables de nutrirle conocimientos a diversos dispositivos. Ahí en la foto podemos ver, por ejemplo, un tractor o, como les menciono, un dron. Básicamente se va a ejecutar, se va a encargar de ejecutar tareas cada vez más complejas, teniendo en cuenta la acumulación de los datos que ha ido aprendiendo. Por ejemplo, en un dron va a ser capaz de poder aplicar cierto producto a ciertas cantidades de acuerdo a los parámetros que ya haya tenido anteriormente, como por ejemplo la velocidad de vuelo, por ejemplo la altura de vuelo, el tipo incluso de cultivo. Entonces, estas tecnologías van a permitir que se ejecuten tareas complejas gracias a los datos que ya hemos recopilado y que se han analizado. Un ejemplo de esta tecnología en los mismos drones es el conteo de cultivos. Por ejemplo, el conteo de cierto árbol, pongamos árbol de naranja, que se hace a través de imágenes tomadas por un dron y se hace todo ese análisis. Entonces, la máquina aprende para poder desempeñar un trabajo de manera autónoma. Y un elemento bastante importante que igual muchos hemos escuchado es la nube. Ya los datos fueron recopilados, ya el sensor midió ese dato, se recopiló, se envió a la red gracias al Internet de las Cosas y ahora viene el paso del almacenamiento. Se almacena, la nube sirve para almacenar, sirve para procesar justamente toda esa información. Y aquí el punto importante es que esa información puede estar a disposición, podemos tener acceso a ella en cualquier momento y desde cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. Entonces, esta es la ventaja de este tipo de tecnologías. ¿Qué ventajas tiene de manera específica? Tenemos un aumento en la productividad. Quiere decir que al usar estas nuevas tecnologías, muchos aspectos del trabajo pueden mejorar para los agricultores, gracias a que ahora tengo un mejor control de la información, un control más preciso, datos más precisos, que me van a permitir tomar decisiones de manera más específica, un poco más inteligentes. Y justamente es el segundo punto, es la mejora en el proceso de la toma de decisiones. Al tener yo ya esta gran variedad de datos, incluso puedo yo adelantarme a algún suceso que no me vaya a convenir. Por ejemplo, una plaga. Puedo adelantar una plaga o puedo combatir una plaga de manera más eficiente. Esto permite, es una de las ventajas fuertes. Otra ventaja es la reducción en el uso de químicos. Al yo conocer la zona afectada, como lo que le comentaba ahorita de los drones, al conocer la zona que está siendo afectada por una enfermedad o por una plaga, evito el malgastar el recurso del químico que vaya a emplear a combatir esa plaga. Igual, no comprometo zonas circundantes, zonas que colinden con el sector rojo. Aplico producto específicamente en un sector
y ya no tengo que invadir, ya no soy invasivo en otros cultivos o en otros terrenos. Y bueno, pues uno de los más importantes, la reducción de costo. Hay que tener una mejor gestión. Bueno, tengo mis datos, tengo ya mi control. Yo puedo gestionar de mejor manera mis recursos, mi suministro, como los agroquímicos, como por ejemplo el uso del agua. Entonces, al yo reducir el uso de agroquímicos, al hacerlo más exacto, en automático, pues el consumo y mi reducción de costos va a ser bastante buena. Ya no gasto tanta agua, no gasto tanto químico, el costo se va a ver bastante reflejado. Agricultura 4.0, agricultura de precisión, ya vimos que usa tecnología, pero en este caso, ¿qué tipo de tecnología puede usar? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es LoRaWAN de una manera muy digerible, como les voy comentando. Aquí vamos a repasar el concepto. Y uno de ellos es LoRa. Básicamente LoRa es tecnología inalámbrica, como Wi-Fi, como Bluetooth, como Sigfox, como Zigbee. Emplea modulación en radiofrecuencia. Esta está patentada por Semtech y esta es una empresa importante que se dedica a los chips de radio, a la fabricación de ellos. LoRaWAN es justamente un protocolo de red que usa la tecnología LoRa. Se usa para redes de baja potencia y sobre todo de área amplia y se encarga justamente de comunicar y administrar dispositivos LoRa. Este protocolo básicamente se compone de dos elementos bastante importantes, los gateway y los nodos. El gateway es una antena que se encarga de recibir y de enviar información a los nodos. Y el nodo o un dispositivo final es aquel dispositivo que envía y recibe información hacia los gateway. Hay una comunicación directa entre esos dos elementos. Algunas características que hacen importante justamente a esta tecnología radican en el largo alcance. Hablamos de comunicación de incluso en un rango de 10 hasta 20 kilómetros, o sea, son para zonas amplias. En este caso, pues el campo es una zona que cubre con ese requisito. Tiene bajo consumo. ¿A qué nos referimos con esto? Los sensores, por ejemplo, los que vamos a ver a continuación, tienen una duración, un tiempo de vida de hasta 10 años. Hablamos que su batería va a durar de 10 años, entonces 10 años no le voy a dar mantenimiento y va a funcionar mi dispositivo sin problema alguno. Baja transmisión de datos o baja transferencia de datos. Se utiliza, como vamos a hacer la medición de datos específicos, a lo mejor la cantidad de CO2 que hay en el ambiente, la temperatura que hay en el ambiente, no se necesita enviar datos grandes. Esto facilita mucho el envío y la transmisión de esos datos. Tenemos una conexión segura. Es una conexión bidireccional, es bastante segura porque funciona a través de un encriptado de extremo a extremo. Eso nos va a dar la confiabilidad de que la información de mi cultivo pues es meramente mía, no es de nadie más. Múltiples dispositivos hace referencia justamente a la conexión que puede haber entre sensores y los equipos de red, que vamos, puede ser desde un millón de nodos, un millón de dispositivos finales conectados en una misma red. Es una red amplia, puede ser una red privada, una red pública, pueden ser redes grandísimas o pequeñas, depende de la necesidad de cada persona. Y la interoperabilidad que existe, justamente habla sobre la interoperabilidad que hay entre las diversas redes de LoRaWAN que hay en todo el mundo. Puede comunicarse con una red LoRaWAN sin problema alguno. Esta arquitectura LoRaWAN nos ayuda a comprender un poquito cómo funciona. Digo, es de manera muy digerible, muy superficial, pero tenemos un nodo final del lado izquierdo que va a ser justamente el envío de la información al gateway, a la antena. El gateway se va a encargar de enviarlo al servidor de red, en este caso la nube, y de ahí podemos bajar esa información a una aplicación. Puede ser visualizada en una computadora, puede visualizarse en un celular, o la información puede utilizarse para una aplicación en específico. Una parte de estos protocolos, de esta red, es MySite. MySite hace
utiliza esta tecnología para poder implementar soluciones al problema del agua específicamente. Brevemente, MindSight se funda en 2011 y básicamente es un proveedor de soluciones en donde fusiona la inteligencia artificial con el Internet de las cosas. MindSight empezó con videovigilancia, de hecho ese fue su inicio, pero expande su propuesta justamente a MindSight IoT, Internet de las cosas, que es lo que abarca la parte agrícola. MindSight entra a este concepto del mundo agrícola con la idea de poder simplificar el proceso de monitoreo remoto, poder ayudarle al productor, al agricultor a tener ese dato más exacto, a tener un monitoreo 24/7 y poder hacer más eficiente su proceso. Esto permite que construya estrategias basadas en datos. Como lo hemos visto, prácticamente la agricultura 4.0, la agricultura de precisión, se basa en el manejo de los datos. Ese es el oro para el agricultor y en general para cualquier persona que utilice este tipo de tecnología. Y el objetivo de lanzar esta solución agrícola es el aumentar las ganancias. Lo que les venía comentando, tener un mejor control de mis recursos, pues en automático mis ganancias pueden aumentar. En pantalla podemos ver el kit que lanza MindSight, un gateway con 4 sensores y acompañado justamente de su nube propia. El gateway que vemos aquí, el modelo G65, un modelo clasificación IP65 con una cobertura de 10.000 a 15.000 pies cuadrados en aplicaciones urbanas. Más o menos sería entre 929 metros cuadrados a 1.394 metros cuadrados. O sea, bastante amplio para ser una red urbana. Hablamos de presencia de edificios, presencia de postes, presencia de paredes. Bastante amplio para tener esos elementos ahí presentes. Tiene la capacidad de poder albergar incluso hasta 2.000 dispositivos finales, o sea, hasta 2.000 sensores, 2.000 nodos. Como les comentaba, la red va a depender, el tamaño de la red depende mucho de la necesidad de la persona. Puede ser una red pequeña, una red bastante grande. Y tiene bastante, en cuanto a conectividad, tiene Ethernet, celular y Wi-Fi. Y un punto importante es que es compatible con otros servidores de red, por ejemplo, de Teams of Networks, Chipstars y LinksOne. Y, por lógicamente, mencionando el servidor de MindSight. ¿Con qué trabaja? ¿Qué se conecta? Bueno, tenemos algunos sensores, por ejemplo, el de temperatura y humedad, modelo EM300TH, tiene una clasificación IP67 y es capaz de detectar rangos de temperatura de menos 30 grados hasta los 70 grados centígrados. Igual el índice de humedad relativa va de 0% al 100% y tenemos un alcance de 15 kilómetros en área rural y 2 kilómetros en área urbana. Como lo vemos por el puro alcance, son productos más específicos para el campo. Tenemos una vida útil de hasta 10 años. Lo que les comentaba, la batería que trae internamente dura 10 años e inclusive este modelo trae el compartimento para poder introducir otra batería, o sea, estamos hablando de hasta 20 años de vida útil. Y un punto importante, la configuración de este dispositivo lo podemos hacer a través de una computadora. Conectamos el dispositivo a la computadora, cable USB, y empezamos a hacer ahí la modificación, el nombramiento, hacemos el pareo con el gateway, hacemos esa conexión. Podemos incluso ahí hacer la calibración de la temperatura, de la humedad relativa, para poder tener el dato preciso al momento de la lectura. Pero lo mejor es que podemos hacer la configuración vía NFC. Aplica para Android, sistemas Android y para iOS. Eso facilita muchísimo. Acerco el dispositivo, mi teléfono al sensor y en cuestión de segundos estoy haciendo justamente la configuración. Tenemos un control de válvulas. En esta parte hablamos de un actuador. Ese control de válvulas podemos utilizarlo, por ejemplo, para conectarlo al sistema de riego y hacerlo automatizado, o poderlo conectar a un sistema de clima, por ejemplo, a un ventilador.
Podemos condicionar estos dispositivos, este UC511, a que si la temperatura baja a 10 grados centígrados, pero a mí me interesa que esté a 12, entonces actives el ventilador. Se puede hacer toda esta parte de autonomía en el manejo de los dispositivos. Ahorita hablamos un poquito de eso. Perdón, no mencioné las características. Tiene una comunicación igual de 15 kilómetros en área rural y 12 en área urbana. Es clasificación IP67. Su batería es recargable y esta es ventaja porque se recarga con la luz solar. E igual su configuración se puede hacer a través de NFC o de la computadora. Otro sensor que tenemos, el EM500 LGT, es un sensor de luz, clasificación IP67, capaz de medir de 0 a 1000 lux y su respuesta es bastante rápida, en un segundo. Tiene igual 10 años de vida útil y su configuración radica en lo mismo, NFC y computadora. Un sensor bastante utilizado de temperatura, humedad y conductividad eléctrica. Hablamos de una sonda que podemos enterrar en la tierra y podemos determinar ahí la humedad relativa, podemos incluso medir la temperatura que tiene el suelo, en este caso va de los 40 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados, con su clasificación IP66, igual su vida útil, como se fijan, es de 10 años, lo que vimos ahorita tocarlo ahora en la One, y la configuración sigue siendo bastante sencilla, NFC o por computadora. Y bueno, todos estos datos que va a arrojar justamente esta gama de sensores, como lo venimos mencionando, se van a integrar, se van a arrojar en la nube, en específico en la nube de MagSight. Esta nube se encarga de hacer esa integración entre sensores y controladores de MagSight. Esta nube nos va a permitir la visualización de datos de campo, de lo que se está midiendo, y nos va a permitir un monitoreo y control remoto en tiempo real. Esto es bastante importante, sobre todo por la respuesta rápida que podemos tener al tener estos datos en tiempo real. Y un punto importante, el tablero intuitivo. Toda esa información que se almacena en la nube la podemos bajar a nuestro celular o a nuestra computadora a través de un tablero muy intuitivo. Vamos a ver eso. Bueno, por último, la topología. La topología, podemos utilizar estos sensores, estos actuadores, en cualquier aspecto, en cualquier panorama agrónomo que tengamos. Un invernadero, campo abierto, por ejemplo, y se conectan a través de LoRa, mandan esa información al gateway, el gateway la almacena en la nube, se hace el análisis y como les comentaba, esa información la puedo tener yo en una aplicación en mi celular o la puedo tener directamente en la página web. Ahora sí, ¿qué tablero intuitivo es el que nos muestra? Esa imagen que ven ustedes es una imagen real, me refiero a, es parte de lo que somos nosotros. Pueden ver ahí el dashboard, justamente indica que hay una selección, hay una pestañita llamada AG, que es AG electrónica. En la imagen podemos ver que es la tienda que tenemos ahí en Pública de El Salvador. Esa imagen ustedes la pueden cambiar. Y tenemos algunos parámetros. Por ejemplo, del lado derecho tenemos la gráfica de temperatura y humedad del sensor de temperatura, de humedad y de conductividad eléctrica, el M300. Ahí podemos ver el histórico justamente de las horas y los parámetros de temperatura y humedad que ha ido detectando ese sensor. Del lado derecho podemos ver el mapa. Ahí podemos ubicar la posición geográfica en donde tenemos ese dispositivo. Eso va a facilitar mucho porque tenemos un mejor control de nuestra red, la conocemos de manera más certera. En la parte inferior del lado izquierdo podemos ver ahí el indicador de batería. En ese momento tiene el 99% de la batería. Seguido tenemos el indicador de temperatura, que en este momento está en 14.9. Continuamos con el indicador de humedad relativa, que está en 43%. Y el último, nosotros agregamos un widget de la hora. Abajo tenemos incluso la fecha y tenemos la hora en la que fue tomado el título de pantalla. ¿Qué se puede hacer ahí en el dashboard? Como ven, estos son widgets intuitivos, bastante intuitivos, que tenemos a nuestra disposición. Podemos agregar un reloj, podemos agregar el mapa, podemos agregar un gráfico, puede ser un gráfico
de columna, puede ser un gráfico de puntos, puede ser un gráfico circular o el de pastel, por decirlo así. Tenemos la experiencia de poder simplemente dar ahí en el botón del lado derecho arriba, aparece Add. Podemos agregar estos widgets y basta con presionar, arrastrar sin soltar y soltar en el lugar donde yo quiera que se ponga ese widget. Entonces es muy fácil de operar, bastante fácil de entender y a nivel visual es entendible, es tecnología bastante buena. Otro punto son los dispositivos. Aquí qué puedo hacer, aquí puedo tener yo el control de mis dispositivos finales, mis nodos, mis sensores o mis gateway. Puedo ver el estatus, si está conectado o está desconectado. Puedo ver el nombre de mi dispositivo. Inclusive puedo ver el número del ID específico de cada dispositivo. Y puedo ver los parámetros que están midiendo. Temperatura, humedad, CO2, presión barométrica, conductividad. Y la actualización, cada cuándo se está haciendo la actualización de estos datos. Entonces puedo tener un mejor control de la red que yo estoy estableciendo. Lo que les comentaba, el punto del mapa. El mapa nos va a permitir ubicar mi dispositivo. Pero además de eso, voy a poder ver el estado en el que está, si está en línea, si está fuera de línea, desconectado. Y lo mismo, voy a poder obtener un mejor control de mi red, ya que sé en qué lugar está cada dispositivo. En ese caso, en ese ejemplo, es la posición de mi gateway, dónde está ubicado. Otro apartado justamente de este tablero que nos muestra Maxar es el de triggers o disparadores. Aquí yo puedo hacer varias combinaciones de acuerdo a las condiciones que yo vaya a determinar. Por ejemplo, ahí vemos el título, yo pongo alarma CO2 del sensor AM107 y voy a poner condiciones. Puedo condicionar, en este caso, condiciono que cuando mi dispositivo que mide CO2 medición y el valor de la medición es mayor a las 1000 partículas por millón que marcan ahí, entonces me va a emitir una alerta y esa alerta yo estoy diciendo que la accione mandándome una alarma, una notificación y esa me la puedo mandar a mi correo. Eso yo puedo establecerlo también. Puedo incluso implementar 3 condiciones por dispositivo. Aquí justamente es donde les comentaba, si yo tengo mi dispositivo que manipula las válvulas, que puedo controlar las válvulas, conecto mi dispositivo al riego de mi cultivo y a través de mi sensor que mide la conductividad del suelo, puedo determinar la cantidad de humedad que hay y puedo ir condicionar. Digo, es un ejemplo al aire, pero pudiera ser cuando detectes que la humedad del suelo ha bajado del 20% de humedad, entonces, ¿sabes qué? Activa la válvula y activa el riego. Cuando detectes que ha superado o mínimo ya igualó el 20% de humedad, entonces apágala. Aquí es donde yo puedo hacer esas condicionantes, lo puedo hacer igual conectándolo a un sistema de ventilación, por ejemplo, y eso va a permitir que regule la temperatura o, por ejemplo, la cantidad de CO2. Y un punto importante también, el reporte. A mí me puedo darle título, quiero que sean mis reportes, y yo puedo indicar la frecuencia con la que quiero que me lo mande. Esta puede ser informes diarios, informes semanales, informes mensuales, y me los va a exportar. Yo voy a determinar la frecuencia con la que quiero que me lo mande y al mismo tiempo voy a determinar qué dispositivos quiero que me mande la información. Pueden ser todos o pueden ser algunos en específico. Determino mi correo electrónico y en el tiempo que yo le estoy dando, como límite, me va a estar mandando justamente esos informes. Eso es para tener mi control y mi histórico de manera precisa y ordenada. ¿Qué beneficios implica tener esto? Específicamente, es una solución integral en la palma de la mano. O sea, tengo yo mis datos precisos, mi análisis de datos en la palma de mi mano al momento que yo quiera.
ya sea en mi dispositivo móvil o ya sea en mi computadora, pero lo puedo manejar de manera directa y conocer de manera directa todos estos factores que como productora me interesan bastante. Tengo una gestión remota. Estamos hablando de una gestión 24/7. Necesito solamente estar conectado para poder ver en tiempo real cómo se está comportando esos factores que intervienen con mi cultivo. Es tecnología plug and play prácticamente. Digo, se tiene que hacer ahí alguna configuración en cuanto a red con el gateway, con los dispositivos, dar de alta los dispositivos en el gateway para que los vea. Pero vamos, o sea, es un proceso bastante intuitivo, muy sencillo de hacer y listo. Una vez que se hace, simplemente se deja funcionando la red. En cuanto a la escalabilidad y la compatibilidad, es escalable, tenemos hasta 2000 dispositivos por gateway, puede ser, y la compatibilidad, como podemos verlo, es compatible con otro tipo de nubes, ¿no? Como Network, por ejemplo. Y la reducción de costos y aumento de beneficios. Al yo conocer específicamente la dolencia de mi cultivo, como lo comentamos ahorita, voy a aplicar, por ejemplo, para una plaga, la cantidad de agroquímico específico, voy a utilizar el agua, la cantidad específica, en proporción, pues eso va a hacer que mi costo se reduzca y eso va a hacer que mi aumento, va a haber un aumento en cuanto a beneficios. Voy a ahorrar recursos y lógicamente mi cultivo pues, va a estar muchísimo mejor trabajando. Y bueno, pues por último, un caso de aplicación directamente de Mansite. Este es un caso de higueras que están creciendo allá en Weihan, en Shandong, en China, en donde empresas higueras en esta zona han directamente con MySite para poder llevar a cabo el trabajo. Por la zona en la que está ubicado Shandong, una zona en cuanto a condiciones geográficas y climáticas bastante ideales para que se dé el higo, incluso es producto reconocido ahí en la zona, deciden aliarse con MySite porque la idea es poder incrementar, poder escalar la plantación de higos, hacerla más grande. Pero se enfrentan con el problema de que es un desafío obtener los datos ambientales de crecimiento de las higueras de manera exacta. Y un punto importante de los que les duele a ellos es el riego. El riego lo hacen manual, lo hacen tradicional. ¿Qué implica eso? Pues que el resultado puede ser un exceso o una insuficiencia justamente de este recurso. ¿Qué solución le dieron ellos? Bueno, ellos se aliaron con MySite, implementaron su tecnología y utilizaron estos dispositivos. Del lado izquierdo podemos ver un gateway, específicamente el modelo G67, y tenemos ahí varios sensores. Uno de ellos es el M500, el que acabamos de ver, para poder medir ahí la información del suelo, como la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica. Hicieron el uso también del sensor de CO2 para poder determinar la concentración de CO2 en el aire. Implementaron también el modelo M500, que es el sensor de luz que acabamos de ver, también un factor importante para el crecimiento de la planta. Incluso implementaron también el control de válvulas, el UC511, ahí vemos la topología que utilizaron ellos, conectaron a ese controlador de válvulas la válvula solenoide y el medidor de flujo, hicieron la conexión también de los sensores que acabamos de mencionar y utilizan el gateway UG67. El proceso es el mismo, el sensor detecta sus parámetros, lo manda a través del gateway, el gateway lo deposita para el análisis en la nube y de ahí lo puede bajar el agricultor en su aplicación o en su sitio web. Entonces, este es uno de tantos ejemplos que actualmente rigen en la agricultura. Cada vez son más comunes los productores que adoptan este tipo de tecnología, cada vez es más el crecimiento que se está dando en el campo. Y MindSight es uno de las empresas que están lanzando sensores bastante buenos, de muy buena calidad, para poder tocar esta parte del agro. AG Electrónica, de hecho,
tiene los productos. AG Electrónica se está encargando ahí de hacer investigación en el mundo del agro, personas especializadas, colaboraciones, para poder implementar y llevar esta solución, sobre todo ofrecer una solución íntegra al interesado. Básicamente esta es la plática del día de hoy. Básicamente ese es el tema que queremos tocar. Espero haya sido entretenido, espero no haya sido pesado. A continuación vamos a dar pie justamente a lo que comentábamos. Preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, algo que externar, algo que aclarar, con mucho gusto tratamos de resolverlas. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, como lo platicaba aquí el ingeniero de Yair López. Y bueno, agradecerle su participación. Por favor, si tienen algún comentario, alguna duda, es el momento. Vamos a iniciar con la pregunta de Omar Bernal. Gracias, Omar. La pregunta es, ¿cómo se alimentan los sensores? Y por otro lado, ¿se debe considerar algo en específico al momento de instalar? Altura, posición, exposición al sol, etcétera. Gracias por la pregunta. Prácticamente la vida útil del sensor son 10 años. La batería va a funcionar para 10 años, eso nos va a quitar justamente del peso de poderle dar mantenimiento. Y va de la mano con la segunda pregunta que haces. Considerar algunos parámetros, incluso hasta climatológicos. Como pudieron ver, la clasificación IP es bastante alta, llegando hasta el IP67. Dispositivos, por ejemplo, los Gateway, utilizados en exteriores totalmente, en condiciones incluso adversas, mucho polvo, mucho sol, mucha agua en el caso de lluvias, digo, es el campo, son aspectos climatológicos muy fuertes. Y sensores, gateways, están justamente diseñados para poder estar a la intemperie, algunos, otros tal vez no. Dependería más bien de en dónde se va a utilizar, cuál es el proyecto o el plan de trabajo que se tiene que hacer, y de ahí se enfoca justamente al sensor especializado que va a permitir que funcione de manera correcta y que no te vas a preocupar ni por el tiempo de vida ni porque se te lleguen a dañar. Muy bien. Vamos con la pregunta de César Chávez. Gracias, César, por tu pregunta. ¿Cuáles son los mercados que demandan este tipo de tecnología? Mira, en cuanto a mercados, es variado. Aquí, por ejemplo, en AG tenemos sociedad con algunas universidades justamente dedicadas al agro, donde se encargan de desarrollar algunos proyectos de tesis, por ejemplo, proyectos de investigación a nivel nacional, donde se ocupa este tipo de tecnología. Igual pudiera ser a lo mejor un productor privado, tal vez, sector gobierno, en donde se van a encargar de desarrollar algún proyecto ya bastante grande que necesitan monitorear este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de China, o puede ser tal vez un productor un poco más pequeño que le interesa tener el control de su cultivo, por ejemplo, de su invernadero. Hay invernaderos, nos hemos topado con ellos que tienen a su vez 3 cultivos diferentes dentro del mismo invernadero, y el productor hace su medición, digamos que a la vieja escuela, a su termómetro todavía análogo, su sistema de riego es prácticamente a mano, y al tener tres tipos de diferente cultivo dentro de una misma zona, se tiene que tener consideraciones bastante importantes. Los tres no crecen, por ejemplo, con la misma cantidad de agua o con la misma temperatura, con la misma cantidad de luz. Entonces, nos ha tocado que quieren implementar esta parte en un mismo espacio geográfico, implementar el control de estas variables de manera exacta. Entonces, la rama de trabajo para estos sensores, para esta tecnología, puede ser desde un estudiante hasta una industria grande. Omar Bernal también nos comenta, gracias por la respuesta. Entonces, para el gateway solo debemos considerar la conectividad 4G, que me imagino es con cualquier carrier, ¿correcto? ¿Existe algún caso de éxito en México? Sí, Omar, efectivamente, tienes razón. El caso de éxito, uno podríamos ser nosotros, pero otro, déjame te consigo,
te hago la información más personalizada, si lo quieres así, de los casos de éxito que hay actualmente. Si quieres más enfocado en el agro, para que comprueben, digo, entiendo que a veces uno quiere ver que hay casos de éxito, pues para poder entrarle, estamos en la misma situación. Pero sí, prácticamente hay que conectar Gateway y empieza la magia, tal cual. Ok, vamos con otra pregunta de Gabriel Domínguez. Nos pregunta, ¿el almacenamiento en la nube tiene algún costo? Para el caso de MindSight, tiene una sección, por ejemplo, al adquirir este kit, te da un año de nube, ¿no? De almacenamiento en la nube al 100%. Tiene la parte gratuita, lógicamente te limita ahí con alguna cantidad de dispositivos, a lo mejor te limita con 3 dispositivos incluyendo tu gateway, una red un poquito más pequeña, y la versión de paga te amplía hasta 20, 30 dispositivos, te doy el dato exacto si tú gustas. Ahí sí ya va a variar en cuanto a lo mejor a la necesidad que tú tienes de poder utilizar sensores, cuántos sensores, geográficamente qué tan grande es lo que quieres tú abarcar. Pero aquí en AGE justamente estamos implementando tecnología de este tipo, donde podemos o queremos nosotros entrarle a redes abiertas que permitan tener mayor cantidad de nodos finales y que a lo mejor no haya ningún costo. Estamos nosotros también en esa parte de la investigación. Ok, Luis Alberto nos pregunta, ¿a qué frecuencia trabajan estos equipos? Mira, te indico justamente las frecuencias a las que trabajan. Mira, aquí en América son 915 MHz, en Europa son 868 y en Asia son 433. Rodrigo Luna, ¿la nube cuenta con una API para desarrollar aplicaciones propias? Sí, también puedes desarrollar tu aplicación propia. Si quieres para hablar este tema, podemos ponernos en contacto directo y platicar sobre eso para darte un poquito más de detalles en caso de que seas desarrollador. Gilberto nos pregunta, ¿la lluvia es un factor para falla de lecturas? No, realmente dependería del tipo de sensor que estés usando. A lo mejor si tienes un sensor que está especializado para invernaderos y a lo mejor tú lo sacas al exterior, podría haber ahí una pequeña variante que sí te afectaría en la medición. Va más enfocado a la necesidad que tengas y de ahí enfocamos al tipo de sensor que te va a ayudar. Una pregunta más, porque ya estamos en tiempo. José Manuel nos pregunta, ¿el gateway de MindSight permite incorporar otras marcas de sensores o solamente debe ser de la misma marca? Sí, de hecho, sí puede incorporar otro tipo de marcas de sensores. Igual, si gustas, para tener un poquito más de información de parte tuya y de nosotros sobre la marca, por ejemplo, del sensor, podemos ponernos en contacto directo y platicamos sobre eso para darte información un poquito más detallada. Agradecemos mucho todas sus preguntas. De cualquier manera, vamos a compartirles un correo de contacto para que si tienen alguna duda o quieren conocer un poquito más sobre la aplicación, en este momento se está presentando el dato de contacto del ingeniero para que por favor por ese medio puedan compartirnos todas sus inquietudes. Con mucho gusto en AG Electrónica vamos a tener la disposición para atenderlas. Gracias. Bueno, miren, pues como comenta Isabel, les dejo aquí en la pantalla los contactos. Ahí tenemos la página de AG, tenemos el contacto en Facebook, el contacto en Instagram, en YouTube. Ahí está el teléfono, en esa extensión lo pueden encontrar. Mucho gusto les puedo atender. Los correos les dejo, cualquier cosa que quieran comentarme. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle de nueva cuenta el espacio que han hecho ahí en su agenda
Espero les haya gustado, espero sirva de algo, aunque sea de manera introductoria la información. Espero seguirlos viendo en este medio. Seguramente van a seguirse lanzando pláticas de este estilo, con esta tecnología. Y no me queda más que agradecerles cada uno de ustedes el tiempo que han dedicado y espero verlos pronto. Entonces, les agradezco mucho, que tengan buena tarde todos. Hasta luego.